El déficit fiscal y el déficit comercial que tiene la Argentina hoy es fenomenal y cada vez que hablamos de ingreso de divisas por exportación, la realidad es que si no podemos aumentar las exportaciones y no nos abrimos al mundo, nos vamos a seguir mordiendo la cola y vamos a seguir mirando para adentro y no sumando. 7 de los 10 principales complejos exportadores de la Argentina son agrobioindustria. 7 de los 10. Y es el 64% con datos del 2002 y debe ser más. Yo estoy seguro que es más. Cuando lo hicimos dijimos en el 2002 hay limitantes externas, subsidios, barreras. La Unión Europea estaba muy fuerte con todo lo que era la protección y demás. Competitividad que teníamos frente al resto del mundo, limitantes internas. Y en ese momento marcamos el marco institucional, el marco social, el marco macroeconómico, monetario, fiscal y laboral. Estabilidad en la regla de juego es infraestructura necesaria. Eso es lo que planteamos cuando dijimos, señores, la Argentina puede ir a sembrar 30 a 32 millones de hectáreas y producir 100 millones de toneladas y exportar 1 millón de toneladas de carne, que me acuerdo que fue el planteo también de ese seminario, y nos quedamos todos ahí y dijimos, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasó con la proyección? Los precios de lo producido y el clima fueron el driver de todo lo que pasó. Del 1 al 5, los puntos de la parte interna, no hubo grandes cambios. Y desde el punto de vista de qué pasó con las proyecciones, estuvieron razonablemente dentro de lo que pensábamos. Esto es un cuadro, todas estas presentaciones, si hoy entran a la web de la Fundación, ya están cargadas y entran en cada una y tienen las presentaciones, tanto la mía como la de Gustavo, como la que va a hacer Marcelo después. Pero fíjense, en el caso del 2002 al 2010, se planteó llegar a 100 millones, fueron 103. En el 2005 al 2015, siempre se hacen cada 10 años, también hubo un 3% de desvío, y del 2020 hubo un 8% de desvío, fueron 130 millones de toneladas en lugar de 120. Quiere decir que desde el punto de vista productivo se cumplió razonablemente lo que estábamos planteando. ¿Cómo estamos hoy, 22 años después? Esto es interesante porque es haber mirado en su momento una propuesta y haber dicho nos limita esto. ¿Qué pasa hoy, 22 años después? Siguen los subsidios de proteccionismo, después Marcelo lo va a comentar, directa o indirectamente. La Unión Europea suma fuertemente temas ambientales. Estamos hoy hackeados por una Unión Europea que cada vez se pone más compleja, que funcionan prácticamente como barreras, lo discutimos siempre en las reuniones de GPS con Horacio y con Marcelo, de los cuales la Fundación participa todo lo que podemos, digamos, Mercosur viejo y paralizado, por ahí es un poquito antipático lo que digo, pero es viejo porque es del 89, Marcelo ayudaba, pero 89, 88, pero tampoco llegó a cumplir los objetivos que estaban planteados. Paralizados porque no genera, bueno, nos peleamos todos los días con Brasil para ver si abrimos o no abrimos, si sumamos o no sumamos. No tenemos acuerdos comerciales de peso, guerras comerciales irreales ahora. Tenemos todos los meses un foco de conflicto que obviamente le ponen restricciones muy severas al comercio global y eso es lo que hoy tenemos 22 años después. Con lo cual, en cuanto a lo interno, después lo va a comentar Gustavo, desde el punto de vista de la crisis institucional, política, social y económica que hoy tenemos, no hace falta hablar, la vivimos todos los días y estamos en plena etapa, como dice Fernando, de un planteo de un nuevo país, inicialmente hace 100, 120 días y demás, con un cambio de expectativa. Al no cambiar los temas de fondo, los precios siguen poniendo una imagen de corto plazo. Está claro que una campaña como esta que viene, con precios internacionales deprimidos y demás, es como que nos pone a todos dentro de un freezer y nos ahoga porque no estamos mirando ni el mediano ni el largo. Estamos enganchados solamente con el corto. Las tasas de crecimiento que tenemos son relativamente bajas desde hace 8 o 10 años. En algunos sectores son bajísimas. La lechería no crece hace 15 años, 20 años. Ahora después lo vamos a ver. ¿Podemos seguir así en lo que hace a producción de materia prima? Sí, podemos seguir produciendo y podemos ir moviendo. Este año serán 130 o 132, o con estas novedades del maíz y de la soja, que está empezando a avanzar la cosecha, que se están cayendo los rindes. Bueno, serán 130 o 132.
Podemos seguir creciendo en forma espasmódica, según el niño, la niña o los precios y demás, pero si queremos hablar de agroviva industria, no alcanza. Vieja frase nuestra que la repetimos en el directorio, se necesita un rumbo. La Argentina tiene un rumbo y bueno, hace 40 años el rumbo no está claro. Bueno, se necesita un rumbo, una mirada a largo plazo. ¿Tenemos en general una mirada a largo plazo en Argentina? No. La vamos peleando como podemos con la próxima campaña y a ver y si me tomo y si me calzo por acá y salgo por allá y veo la cortita. Y obviamente generar confianza. La palabra mágica es confianza. Estamos todos en un país en donde con las tasas de inflación, con los problemas de la política, los problemas de seguridad, los problemas, como decía Néstor Niel, cuando se levantaba y llegaba a la oficina decía, ya llegué cansado. Leí los diarios y ya llegué cansado a la oficina y son las 8:30. Bueno, la realidad es que la generación de confianza es lo que nos falta. Y cómo de alguna forma podemos empezar a plantear un país distinto, lo que decimos, una Argentina distinta al 2030. Las exportaciones del 23, la sumatoria de esto que hablamos, complejo granario, carne bovina, producción láctea y avicultura, son 37.500 millones. Millón más, millón menos, peso más, peso menos, decía mi abuela. La proyección es llegar a 57.000 millones. Lo que estamos pensando es que el incentivo son 20.300 millones de dólares. De eso estamos hablando cuando estamos proponiendo, señores, esta nueva Argentina que estamos planteando al 2030. No le erremos porque el ingreso y la generación de divisas y el cambio que le genera a los nervios del Ministerio de Economía cuando tiene que sacar la cuenta de cuánto va a ingresar, esto es un número no menor. Por supuesto que no es un número para el año que viene, es un número que hay que trabajarlo, es un número al cual se accede puntualmente con una cantidad de cambios, pero el incentivo que se generan en los próximos años, si vamos a una Argentina distinta y construimos una Argentina distinta, es realmente relevante, es realmente relevante. A partir de 37,5 a 57 es no menor. Conclusiones, y con esto cierro. El incentivo de generar estos 20.000 millones es necesario definir el rumbo y la mirada a largo plazo y lograr un marco institucional, político, macroeconómico que genere confianza e inversiones. Lo acaba de plantear Fernando. Si no logramos generar confianza e inversiones, esto no va a ocurrir, porque son cambios. El menor cambio, yo diría, es el de la generación del complejo granario, por más que, en última instancia, porque ese tiene un crecimiento razonablemente normal. Pero la verdad es que el marco institucional, político y macroeconómico, si no genera confianza e inversiones, nos vamos a perder una zanahoria importante. Las reglas de juego claras y estables, de vuelta, eso para mí es importantísimo. Cuando uno tiene que generar confianza y tiene que estar mirando los próximos 5, 7, 8, 10 años, si sabe que las reglas se cambian, porque viene un cambio de pensamiento en quienes, entre comillas, tienen la autoridad económica, puntualmente se cambian las reglas de juego, bueno, nadie va a estar confiado lo suficientemente como para hacer las inversiones que hay que hacer en esto. Las inversiones en el complejo carnes, el consorcio ABC acaba de terminar un trabajo de consultoría que hicieron donde plantearon claramente que las inversiones que hay que hacer son muy relevantes en la industria de la carne. Todos tienen que hacer inversiones muy, muy relevantes. El complejo granos tiene que hacer y ayornarse, como dice Gustavo, que ahora lo va a plantear, en todo lo que es la parte del complejo oleaginoso. Apertura de economía, integrarnos al nuevo contexto, todo lo va a plantear Marcelo, recuperando exportaciones, competitividad y abriendo nuevos mercados. Esto no se vende solo, La Argentina tiene que dejar de ser colocador de lo que le sobra y tiene que ser un agresivo exportador que lleve productos a distintas partes del mundo. Poner en marcha una infraestructura acorde a los desafíos propuestos. ¿Por qué? Y porque la verdad es que si no nos vamos a matar todos en la rotonda de la 33 y la 5, como siempre digo lo mismo, que es yendo camino a Santa Rosa, que sigue siendo un peligro, y si queremos hacer esto y sin infraestructura, nos vamos a matar todos antes de llegar a esto,
porque no, es imposible, y lo vamos a plantear ahora con Gustavo, es imposible hacerlo. La historia de la ley agrícola americana y de la política agrícola común, lo puse en realidad sabiendo que venía Marcelo, dije es un tema que Marcelo después lo explica, pero la realidad es que todas estas políticas agrícolas, en síntesis, para mí es la ordenada administración de los recursos, incentivos y subsidios en el tiempo. O sea, lo que tenían muy prolijo es cómo iban a distribuir subsidios en los distintos lugares que ellos querían poner, tanto en el USDA como en la política agrícola común. Bueno, creo que la mirada debe centrarse, la Argentina necesita una política agroindustrial, agrobioindustrial, necesita definir planes estratégicos de mediano y largo plazo por actividad, sus necesidades específicas y su puesta en marcha. No lo hemos hecho todavía. No tenemos el trabajo que hizo Brasil, que se mataron la industria de la carne. Acordémonos cuando Brasil era importador de carnes de Argentina, se mataron en el complejo de la industria de la carne y metieron a todas las carnes, se encerraron en un lugar determinado, tuvieron meses generando un plan estratégico, dijeron Brasil va a exportar más de 1,5 millones de toneladas de carne y hoy lo están haciendo. Ahora, ¿lo hicieron en 3 años? No, tardaron 10, 12, 15 años, pero hubo una línea muy clara, un cambio y un rumbo estratégico muy claro y lo pudieron hacer. Nosotros como política agrobioindustrial necesitamos ponernos de acuerdo puntualmente en las distintas cadenas para poder tener un plan estratégico. Después negociaremos y nos pelearemos con la cadena de al lado y demás. Será otro cantar porque los brasileños también se matan para poder hacerlo y todo el mundo quiere defender su propia quintita. Ahora, tenemos que tener una mirada de largo plazo y eso evidentemente lo tenemos que poder lograr. El resultado final en el tiempo y los ajustes necesarios es lo que va a permitir tener una ley agrobioindustrial. No podemos pretender tener una ley si primero no tenemos una política clara de lo que queremos hacer. Yo cuando veo de que sobre fines del año pasado que en diputados se estaban hablando de una ley agrobioindustrial y que sé yo, pero ¿de qué ley estamos hablando si todavía no tenemos una política clara de cómo vamos a movernos? Empecemos a trabajar de cómo nos tenemos que mover, ver si compartimos el rumbo, ver si tenemos que de alguna forma mirar para qué lado y cómo vamos a ir, y puntualmente, a través de la discusión de la política interna de cada una de las cadenas y integrando todas las cadenas, poder llevarlo a lo que los americanos tienen como ley agrícola, que vuelvo a decir, es darle un marco de previsibilidad, en el caso de ellos, con la parafernalia de subsidios que tienen, ya no subsidios al comercio en forma directa, pero sí subsidios al fin, y puntualmente cambiar las cosas que sean necesarias.